Verdades Bíblicas. Un espacio para la reflexión, el estudio y aprendizaje de la multiforme sabiduría de Dios a través de la Biblia. Con ustedes, Germán Centeno. Amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a Verdades Bíblicas. En Hechos capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en Mateo 28, 19, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A lo largo del tiempo, siempre ha existido la controversia sobre si el bautismo bíblico debe ser hecho o en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que nada, quiero aclarar que nuestro tema a tratar no tiene nada que ver con las doctrinas de la Trinidad y la unicidad de Dios, las cuales examinaremos en otra oportunidad. Lo que vamos a analizar hoy, en esta ocasión, es sobre las palabras que se suelen pronunciar en el acto del bautismo por parte del bautizador. Unos alegan que se debe decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otro grupo de individuos que reclaman diciendo: eso es un error. Bautizar así es un error. Hay que bautizar diciendo: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. La controversia sobre esto ha sido inevitable y partidarios de una postura y de la otra no se ponen de acuerdo, sino que reclaman eso. Pero yo quiero que examinemos eso a la luz de la Biblia y que consideremos que el bautismo bíblico no depende de lo que pronunciemos. Sí, así como lo oye, no depende de lo que el bautizador pronuncie o diga, sino de la actitud de la persona que va a ser bautizada. Y de paso, de qué tan ajustado esté ese bautismo a la enseñanza de la palabra de Dios. La mayoría cree que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo tiene que ver con una frase de poder o con una especie de mantra que sea obligatorio decir antes de sumergir a la persona en el acto del bautismo, o de una especie de clave, una llave maestra, una fórmula que haga efectivo el bautismo delante de Dios. Y con esto, amigos, entramos a nuestro tema de hoy: la fórmula bautismal. El primer punto o pregunta a resolver sería: ¿qué significa ser bautizado en el nombre de alguien? Pues, amigos, resulta que la expresión en el nombre de no quiere decir que para hacer algo tengamos que estar pronunciando en el nombre de, o sea, en el nombre de Jesucristo esto, o en el nombre de Jesucristo haré aquello. No es una fórmula de pronunciación como si esa frase fuese una especie de amuleto. La frase en el nombre de fue traducida de una expresión griega que es in onomati, en el nombre de, traducido a nuestro español, donde la palabra onoma tiene como raíz nomos, que traducido a nuestro idioma sería ley o autoridad. El diccionario de palabras del Nuevo Testamento, Bain, la define de la siguiente manera: todo lo que un nombre implica: autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia. Y el léxico Taller dice: in onomati significa hacer algo por el mandamiento o autoridad de alguien. Así pues, cuando la Biblia dice que algo se hizo en el nombre de Jesús, eso no significa que se pronunciara algo, sino que se hizo por la autoridad de alguien en particular. Tiene que ver cómo se hacen las cosas, a la manera en que otro lo ordenó, según su autoridad, tal y como lo determinó alguien. Y en el caso del bautismo bíblico, bautizar en el nombre de Jesús significa llevar a cabo ese acto acorde lo estableció y lo mandó nuestro Señor Jesucristo.
Esto implicaría también hacerlo conforme al propósito para el cual se debe bautizar una persona. Observemos en el libro de los Hechos cómo la palabra nombre suele ser usada a la par o como sinónimo de autoridad y ley. Hechos capítulo 4, verso 7 dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Nótelo bien. Aquí las autoridades judías no le preguntaban a los apóstoles qué era lo que andaban invocando o pronunciando, sino sobre quién les permitió hacer lo que hacían. La pregunta tenía que ver con la autoridad o ley. ¿A ustedes quién los mandó? ¿Quién les permitió hacer lo que hacen? A esas preguntas el apóstol Pedro contestaba que todo lo que hacía lo hacía porque Jesús se lo mandó, porque Jesús le dijo que lo hiciera. Observemos Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí Pedro no está haciendo invocaciones, pronunciando fórmulas. Él simplemente está contestando la pregunta que le hicieron las autoridades de Judea. ¿Con qué autoridad haces esto? Él respondía: con la autoridad de Cristo. ¿O quién te mandó a hacer eso que haces? Otra forma de preguntarlo. Me mandó Jesucristo. O como leemos en el texto de la versión Valera de 1960, ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro contestó: en el nombre de Jesucristo, pero entendiendo que ese término significa hacer algo por la autoridad de Jesucristo, la autoridad de nuestro Señor. Luego Pedro dice en Hechos capítulo 4, verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Simplemente que en el mundo no hay otra autoridad. Cuando dice no hay otro nombre, no hay otra autoridad en la cual los seres humanos puedan alcanzar su salvación. Nadie aparte de Jesús ha sido autorizado por Dios para salvar a los hombres. Entonces, mis amigos, hacer las cosas en el nombre de, ya sea de Jesús o del Padre o del Hijo y del Espíritu Santo, no es algo que tenga que ver con una pronunciación o una especie de fórmula bautismal. Como segundo punto diremos que uno puede hacer algo en el nombre de Jesús sin decir nada. Para ilustrarlo me referiré a las palabras de Jesús en Marcos capítulo 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y noten que dijo en mi nombre, porque aquí usted claramente puede ver en el texto la frase en el nombre de. Si nosotros seguimos creyendo que esa frase significó que se les mandó a pronunciar en el nombre de Jesús hago esto, como si la expresión fuera una fórmula o llave efectiva, pues entonces uno estaría obligado a ver en cada ocasión que los discípulos hicieron milagros que hubieran pronunciado esa fórmula. Pero, ¿qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, que los apóstoles hacían milagros muchas veces sin la necesidad de pronunciar nada o de decir algo en específico. Hechos capítulo 19, versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Pronunciaba Pablo alguna fórmula particular aquí? No. La gente se llevaba los paños o delantales de Pablo y con ellos las enfermedades se iban. Observemos este otro pasaje de la Biblia. Hechos capítulo 14, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo.
Aquí no vemos a Pablo pronunciando ninguna fórmula bautismal o en el nombre de o frase clave. Simplemente dijo, levántate y listo. Y a eso preguntamos, ¿obró Pablo en el nombre de Jesús? Por supuesto. Pero para orar en el nombre de Jesús no necesitó estar pronunciando ninguna fórmula. Simplemente él sabía que Jesús le había dado autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. Y con ese conocimiento, Pablo hacía lo que hacía. Pablo obró en el nombre de Jesús porque hizo lo que Jesús le mandó a hacer. Así pues, amigos, con todo esto en mente, entramos a nuestro tercer y último punto, que es, ¿cómo es un bautismo obrado en el nombre de Jesús? Bueno, entendiendo que la frase en el nombre de Jesús significa según su mandato, su autoridad o su ley, el bautismo correcto es entonces ese que se hace acorde a los requisitos que las escrituras demandan. No al bautizador, sino a la persona que va a ser bautizada. Primero, la persona que va a ser bautizada debe entender que el bautismo tiene un propósito y es el perdonar los pecados de ella. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten que antes de ser bautizada la persona se le pide arrepentimiento, o sea que cambie de parecer con respecto a la vida pecaminosa que antes tenía y solo hasta entonces la persona estará preparada para ser bautizada. Por lo tanto, amigo o amiga, si te bautizaste pero no sabías o no entendías esto, déjame decirte que necesitas ser bautizado bíblicamente, en el nombre de Jesús, es decir, conforme al propósito que Jesús trazó para el bautismo. De lo contrario, ese bautismo no será bíblico. En segundo lugar, la persona debe entender que el bautismo se hace para poder ser salvos. Marcos capítulo 16, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótelo bien. Primero la persona cree, luego la persona se bautiza y con ambas cosas sumadas la persona recibe la salvación. No es que la persona cree y hace una oración de fe o no sé qué y luego se confía de que se salvó y después de un tiempo o varios meses se bautiza haciendo una especie de curso. Así no enseña la Biblia. Santiago enseña que la fe sola no salva. Entonces el orden de ideas de Jesús es, primero se cree, luego se bautiza y hasta entonces se es salvo. Así que si tu bautismo no estuvo conforme a ese propósito, déjame decirte que lastimosamente no has sido bautizado bíblicamente ni en el nombre de Jesús, ni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así el que te bautizó haya pronunciado esas palabras. Y es sumamente importante que la persona crea que a través del bautismo se logra la salvación. Pedro lo dijo con convicción, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, primera de Pedro 3:21, que no se te quite ese principio de tu mente. Y 3, el bautismo se hace con el fin de entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que muchas iglesias, amigos, están enseñando que el reino de Dios no ha venido aún, que el reino de Cristo todavía no ha sido establecido, lo esperan a futuro y arman un sistema de interpretaciones que claramente se opone a este versículo que estamos teniendo en consideración. Pero pensemos, si el reino de Dios fuera cierto que no se ha establecido, entonces, ¿para qué se bautizan esas personas en esos grupos? A Jesús le dijo a Nicodemo que nacer del agua, el ser bautizado tenía el propósito de entrar en el reino de Dios. Así que si tu bautismo no tuvo ese propósito, déjame decirte que lastimosamente tu bautismo no es el bautismo que Jesús establece, que el Padre manda, que el Espíritu pide. Por lo tanto, aunque antes de entrar a las aguas del bautismo te hayan pronunciado frases como yo te bautizo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nada sirve
si no se hizo acorde a la voluntad de Dios, si no fue conforme al propósito que la Biblia dice. Amigos, hemos llegado al final de nuestro tema y con esto llegamos a la conclusión de que el bautismo correcto no depende de ninguna fórmula de palabras que deban ser pronunciadas, sino que depende de la manera y del propósito correcto con que la persona que será bautizada lo haga. Todo bautismo que se ajuste a los parámetros de Dios en el Nuevo Testamento será un bautismo bíblico, un bautismo hecho verdaderamente en el nombre de Jesús o en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Esto es Verdades Bíblicas. Y recuerde, nuestro tema de hoy ha sido titulado La fórmula bautismal. Hemos presentado Verdades Bíblicas. Puedes contactarnos a la dirección que aparece en pantalla. No olvides suscribirte.